Bienvenidos al canal Historia en Foco. Esta fotografía captura el momento en que a Jack Riddle, un exesclavo de 107 años, y a su esposa, Josie, se les entrega una radio como regalo de Navidad por parte del Ku Klux Klan. Este gesto, que parece amable en apariencia, contrasta profundamente con el pasado racista y violento del Klan hacia los afroamericanos. Mientras el Klan intentaba suavizar su imagen con este tipo de acciones, seguían promoviendo la discriminación y la supremacía blanca en los Estados Unidos. Esta fotografía muestra un dispositivo de castigo llamado bozal de hierro o máscara, utilizado por los dueños de esclavos en el sur de los Estados Unidos durante la época de la esclavitud. Este aparato metálico que se colocaba para evitar que los esclavos hablaran, hicieran ruido o se rebelaran, era una forma cruel de negarles su dignidad humana y condenarlos al silencio. En la calle Whitehall, la tienda con el letrero Auction and Negro Sales muestra cómo el comercio de personas era una industria común durante la época de la esclavitud en los Estados Unidos. Esta fotografía, tomada en 1864, muestra un lugar donde se compraban y vendían personas en subastas. Estas tiendas reflejan las duras realidades de una historia en la que los seres humanos eran tratados como mercancías económicas. Los dueños de esclavos en Alabama utilizaban este tipo de yugo con campana para castigar y vigilar a los esclavos que intentaban escapar. Este dispositivo se colocaba en la espalda del esclavo para evitar cualquier intento de huida. Con cada paso, la campana sonaba, reduciendo casi a cero las posibilidades de escape. Solo es uno de los muchos instrumentos despiadados del oscuro periodo de esclavitud en América. Rebecca, Charlie y Rosa aparecen en esta imagen tomada durante la Guerra Civil Americana para mostrar la cruel realidad de la esclavitud. La foto fue utilizada para destacar las prácticas inhumanas de la esclavitud y cómo incluso los niños inocentes eran víctimas. Buscaba generar conciencia y movilizar a la opinión pública hacia la abolición de esta opresión. Esta imagen, tomada en 1869 por un oficial de la Marina Real, revela el horrible rostro del comercio de esclavos. Un barco de esclavos que viajaba desde África Occidental hacia América. En esta fotografía, los esclavos africanos luchan por sobrevivir en condiciones extremadamente difíciles. El hambre, el agotamiento y el dolor son visibles claramente en sus rostros y cuerpos. Esta imagen muestra a los hijos de la familia Mayes. Esta familia, a pesar de enfrentar muchas dificultades en la América posterior a la esclavitud, luchó por una vida mejor. Los niños, en su mayoría, se veían obligados a trabajar en tareas pesadas desde muy jóvenes. La pobreza y la desigualdad afectaron profundamente sus vidas. Esta imagen muestra a un grupo de aborígenes australianos encadenados y supervisados por un colono blanco. Durante el siglo XIX, en la época colonial, los pueblos indígenas de Australia fueron esclavizados, despojados de sus tierras y sometidos a terribles tratos por parte de los colonizadores británicos. Los indígenas, a menudo obligados a trabajar en condiciones extremas, eran encadenados como un método común para suprimir su resistencia. En 1916, estas mujeres, antiguas esclavas, asistieron a una convención en Washington. Estas reuniones brindaban un espacio para que las mujeres liberadas compartieran sus historias, celebraran su libertad y discutieran los problemas que aún afectaban sus vidas. Aunque la esclavitud había sido abolida hace más de 50 años, desafíos como la discriminación y la desigualdad seguían presentes. Los esclavos traídos de África tenían que pasar por un proceso llamado condicionamiento al llegar a América.
Durante este proceso, los propietarios de esclavos los sometían a presión, tortura y métodos forzados para que obedecieran. Encadenados, azotados y bajo constante vigilancia, estos seres humanos eran tratados de manera inhumana, con el objetivo de quebrarlos tanto física como emocionalmente. El propósito era asegurarse de que los nuevos esclavos se sometieran y perdieran toda esperanza de libertad. En la imagen aparece un niño afroamericano obligado a servir durante la Guerra Civil estadounidense en los estados del sur, junto a un oficial confederado. A pesar de su edad, el niño fue forzado a trabajar en el campo de batalla, generalmente como esclavo al servicio de los soldados. En esta imagen vemos los ecos de un sistema que privó a los afroamericanos de su libertad tras la Guerra Civil estadounidense: el arrendamiento de convictos. Aunque la esclavitud había terminado técnicamente en los estados del sur, los prisioneros negros eran etiquetados como criminales y forzados a trabajar nuevamente. Estas personas eran alquiladas, no al Estado, sino a empresas privadas, para trabajar en campos y minas. Esta práctica era otra forma de esclavitud, con la misma violencia, pobreza y discriminación. Harriet Tubman fue una de las más grandes luchadoras por la libertad en Estados Unidos. Nació esclava, pero logró escapar y alcanzar la libertad. Sin embargo, no se conformó con solo su libertad. Regresó varias veces para rescatar a decenas de personas que sufrían bajo la esclavitud. Utilizando una ruta de escape conocida como el ferrocarril subterráneo, ayudó a guiar a los esclavos desde el sur hacia el norte, donde podían ser libres. A lo largo de su vida, liberó a unas 70 personas. En esta imagen se puede ver a Tubman junto a algunos de los esclavos que rescató. Esta imagen muestra a los trabajadores esclavizados en las plantaciones de tabaco en Indonesia durante el período colonial holandés. Los Países Bajos establecieron un régimen colonial en Indonesia durante 350 años, esclavizando a la población local y obligándola a trabajar en la producción de cultivos valiosos como el tabaco. Los trabajadores se veían obligados a trabajar largas horas en condiciones inhumanas. Frederick Douglass, nacido como esclavo en Maryland en 1818, aprendió a leer y escribir, lo que le permitió luchar por la libertad. En 1838 escapó de la esclavitud y se convirtió en un orador influyente tanto en los Estados Unidos como en Europa, abogando por la abolición. En 1845 publicó su autobiografía, exponiendo la brutalidad de la esclavitud, lo que lo convirtió en uno de los líderes más importantes del movimiento abolicionista. Durante la Guerra Civil, trabajó con Abraham Lincoln y luego continuó luchando por los derechos de los afroamericanos. Esta imagen muestra a antiguos esclavos en busca de libertad, encontrando la oportunidad de trabajar en el ejército de la Unión durante la Guerra Civil Americana. En la fotografía, los exesclavos están lavando ropa para el ejército y trabajando en construcción y otras tareas. Durante este periodo, muchos esclavos alcanzaron su libertad al unirse y servir a la Unión. Esta fotografía muestra una escena supuestamente tomada en 1862 entre dos soldados de la Unión de Wisconsin, Jesse L. Birch y Frank M. Rockwell, y una joven esclava fugitiva de Kentucky. Se dice que los soldados escoltaron a la joven de manera segura a la casa de la familia Coffin en Ohio, y antes de enviarla a Racine, posaron para esta imagen en un estudio fotográfico. Sin embargo, el hecho de que los hombres apunten armas a la cabeza de la chica genera dudas sobre el contexto real. Aunque las fuentes oficiales relatan este rescate, la autenticidad y el significado de esta pose siguen siendo cuestionados. Esta fotografía fue tomada durante la Guerra Civil estadounidense y fue utilizada como un símbolo del
Narrativa del esclavo leal. El soldado blanco a la izquierda es un oficial confederado, mientras que el soldado negro a la derecha es su esclavo. En esa época, muchos hombres negros se vieron obligados a acompañar a sus amos sin ninguna promesa de libertad. Aunque las armas en manos de ambos hombres representan la participación forzada del hombre negro, imágenes como esta fueron promovidas por los defensores de la esclavitud como una muestra de lealtad.